Abril es la época más ocupada del año para los aldeanos de las costas filipinas. Comienza la estación en que las larvas del chanos llegan a la costa. El momento de llegada puede calcularse por la fase de la luna. Los aldeanos trabajan la noche entera recogiendo larvas para complementar el ingreso familiar. Al amanecer, otros miembros de la familia asumen la tarea. Es el auge de la migración. Muy poco se sabe sobre el ciclo natural del chanos. El adulto se ve muy poco en estado silvestre. Las larvas aparecen en la zona lluviosa de las islas. Vienen en grandes masas a las costas arenosas y poco profundas y entran a los estuarios y charcos que deja la marea. Las larvas del chanos tienen de 12 a 15 milímetros de largo y son casi transparentes con excepción de los ojos. Las que escapan a las redes desaparecen. Algunos sobrevivientes volverán en estado adulto 6 o 7 años más tarde para desovar. El resto de la vida del chanos es un misterio. Los filipinos, sin embargo, conocen desde tiempo atrás la cría en lagunas. El explorador portugués Fernando de Magallanes habló del cultivo en lagunas a raíz de su viaje a Filipinas en 1521. Las larvas, sacadas del agua salada, se adaptan fácilmente a las lagunas salobres de la costa. Unos 6 meses más tarde, los peces criados en las lagunas y llamados bangus en Filipinas están listos para recolectar. Este sabroso pescado de costados y vientre blanco es popular entre los piscicultores asiáticos por ser fácil de criar. Y es que el chanos puede vivir en toda una gama de temperaturas y salinidad. Una vez establecido, se alimenta de productos naturales como las algas que le resultan casi gratis al piscicultor. En Asia se cosechan más de 250.000 toneladas métricas de pescado cada año. El chanos ha sido visto en muchas aguas diferentes. Su historia científica se inició en el Mar Rojo, cuando un científico escandinavo lo clasificó por primera vez en 1775 y le dio el nombre latino de Chanos chanos. Hoy día aún está presente en esas aguas y a lo largo de la costa de África Oriental. También se le ha visto en buena parte de los océanos Índico y Pacífico, desde el sur del Japón hasta Nueva Zelanda e incluso tan al este como el Golfo de California y la costa de México. Sin embargo, el chanos es más abundante en el sudeste asiático, donde actualmente hay cerca de 500.000 de hectáreas de lagunas y corrales dedicados a su producción. Aquí el pez ha dado origen a una industria multimillonaria concentrada en Taiwán, Indonesia y Filipinas. En Filipinas solamente hay casi 200.000 hectáreas en producción. La industria del chanos emplea por lo menos 1 millón de filipinos, desde los recolectores de larvas y cultivadores hasta los comerciantes y meseros. A los filipinos les agrada el chanos de tamaño comercial, el bangus. Desde antes del alba comienza el regateo por el pescado más fresco al mejor precio. En total, el chanos representa un 15% de la proteína consumida por la creciente población filipina. Pero a pesar de su popularidad y del éxito comercial de su industria en Filipinas, su potencial total no ha sido aprovechado. Comparada con la de otros países asiáticos, la producción de Filipinas es limitada y el rendimiento bajo.
Allí los productores tienen a menudo problema con el elemento más importante de cualquier industria acuacultora, el abastecimiento seguro de larvas. El abastecimiento de las larvas es estacional e irregular. Por ello, los cultivadores tienen a menudo que pagar un precio muy alto o traerlas desde cientos de kilómetros de distancia. Los concesionarios también tienen problemas. Ellos tienen que pagar por una licencia anual que les permite comprar y vender las larvas procedentes de una extensión limitada de la costa. Pero como las larvas solo se encuentran en abundancia durante 2 o 3 meses y los concesionarios no tienen seguridad de obtener la licencia al siguiente año, ellos pueden fomentar la sobrepesca, arriesgando así el abastecimiento futuro. El abastecimiento puede verse además interrumpido por tormentas o contaminación costera. Con el método tradicional de clasificación de las larvas, se descartan con frecuencia otras especies de valor. A pesar de su tamaño diminuto, las larvas del chano son muy resistentes. Pueden sobrevivir sin alimento en estos recipientes por 6 o 7 días. Pero una vez transferidas a las lagunas, su tasa de sobrevivencia es otra cosa. Antes de alcanzar el tamaño de alevines, son una inversión de alto riesgo para los productores. Hoy día se recogen al año en Filipinas cerca de 1.300 millones de larvas, pero menos de la mitad pasa de la etapa de alevines. Sin mejores métodos de cultivo y un abastecimiento más seguro de larvas, el potencial total de la industria en Filipinas nunca podrá aprovecharse. En 1973, CEAFDEC, el Centro para el Desarrollo Pesquero del Sudeste Asiático, creó su departamento de acuacultura con el fin de ayudar a resolver estos problemas. Se estableció un puesto de investigación en el corazón de la región del Chanos, en la isla Panay, cerca de Iloilo. Desde 1975, el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá auspicia las investigaciones de CEAFDEC sobre chanos. Desde sus comienzos, la investigación de CEAFDEC abocó el problema del abastecimiento seguro de larvas. Los investigadores comenzaron a criar larvas silvestres en lagunas y tanques para ver si lograban hacerlas desovar en cautiverio. Pero como se calcula que el chanos necesita de 6 a 7 años para alcanzar la madurez sexual, los investigadores tuvieron que buscar los reproductores en el mar. A veces, los adultos caen en las trampas de los pescadores cuando hay luna llena o luna nueva. En esta época están prontos a desovar. Por norma general, la legislación obliga a los pescadores a soltar estos ejemplares. No obstante, los investigadores obtuvieron permiso de guardar algunos para sus experimentos. Nadie había logrado nunca que el chanos desovara en cautiverio. Los investigadores sabían que, como en todos los peces, el factor biológico que desencadena el desove era la hormona gonadotropina, secretada por la glándula pituitaria. Pero el abastecimiento de adultos era limitado. El equipo filipino-canadiense que buscaba el desove del chanos en estado salvaje usó una solución hormonal que contenía extracto en polvo de pituitarias de salmón, obtenido en el Consejo de Investigaciones de Columbia Británica en Canadá. Al cabo de 2 años se logró. En abril de 1977 se inyectaron estas hormonas a una hembra capturada. Al día siguiente empezó a desovar. Se le extrajeron los huevos, que entonces fueron fertilizados, y unas 36 horas después las larvas comenzaron a eclosionar. Por primera vez, los científicos habían inducido con éxito el desove del chanos en cautiverio.
Pero los experimentos de reproducción solo eran una parte del programa de SEAFDEC. Los investigadores querían hacer el seguimiento del Chanos en su estado salvaje. Para ello, les insertaron marcas electroacústicas a través de la boca y luego lo soltaron. Aunque la detección acústica es difícil en aguas coralinas, los investigadores se enteraron de que el pez migra por lo general paralelamente a la costa. Muchos fueron los estudios realizados para aprender más sobre el ciclo vital del Chanos. El equipo de investigación trató de seguir las larvas capturadas cerca de la costa hasta su lugar de desove original. Los huevos del Chanos siempre han sido difíciles de encontrar. Su primera identificación científica se hizo en el mar de Java en los años 20, pero en aquel entonces solo se encontraron 15. El equipo de SEAFDEC tuvo mejor suerte, logrando recoger 1.700 huevos a lo largo de 5 años. Esto los acercó a los sitios de desove. Los informes sobre chanos en desove que saltaban en las aguas pandas de ciertas islas aproximaron a los investigadores aún más hacia su meta. Pero no lo suficiente. La historia completa del pez está bien protegida por estas aguas. El estudio de los ejemplares capturados en las trampas de los pescadores siguió avanzando. El pez se excita fácilmente y la tensión de la manipulación puede serle fatal. El equipo ideó medios de transporte para reducir la mortalidad por tensión. En el traslado de los peces a la estación de investigación, desde distancias hasta de 20 kilómetros, se emplearon jaulas que se movían lentamente en el agua. Como el abastecimiento de chanos en desove era estacional e incierto, los especímenes se trataron con sumo cuidado. Y para su transporte fuera del agua, se concibió un método especial. Los investigadores continuaron refinando la técnica del desove inducido y empezaron a normalizar sus métodos. Una vez que las hembras eran identificadas, se comprobaba si estaban prontas a desovar. Terminada esta tarea, se las liberaba cuidadosamente en la laguna para su recuperación. A las pocas horas, las hembras recibían su primera inyección de la solución hormonal. 12 horas más tarde se les suministraba una segunda dosis. Al cabo de unas 12 horas después de la última inyección, las hembras empezaban a desovar y se les despojaba de sus huevos. El chanos es un pez de gran fecundidad. Algunas de las hembras grandes pueden tener hasta 7 millones de huevos. Para la eventualidad de no contar con machos vivos en el momento necesario, los investigadores habían extraído esperma de los peces que tenían a disposición. Este esperma se guardaba congelado hasta que hubiera huevos para fecundar. Los asistentes de investigación aprendieron los mejores métodos de mezclar cuidadosamente huevos y esperma y las mejores condiciones para la incubación. El refinamiento de estas técnicas de desove inducido era importante. Sin embargo, los investigadores sabían que los experimentos de reproducción no resolverían el problema de la sobrevivencia de las larvas. Estudiaron pues sus enfermedades y los efectos de distintas concentraciones salinas, alimentos y tasas de alimentación. Se comprobó que las larvas del chano sobreviven con elementos diminutos del zooplancton, como las artemias y los rotíferos,
que constituyen su alimento favorito. Este zooplancton, a su vez, se alimenta de fitoplancton como la clorela. Se estudian entonces las tasas de fertilización y las condiciones para producir este minúsculo material vegetal. El trabajo ayudaría a establecer un sistema de alimentación económicamente efectivo para futuros criaderos de chanos. Mientras tanto, el programa de producción de reproductores a partir de las larvas en estado salvaje continuaba. Cuando los peces alcanzaban un tamaño suficiente, pasaban a jaulas flotantes en una área protegida del mar. Se confiaba en que este medio más natural les permitiera madurar sexualmente en cautiverio. Estas jaulas fabricadas localmente eran mejores que los corrales usados anteriormente. Las redes puestas dentro podían izarse con facilidad para sacar los peces. En las jaulas, el chanos fue domesticándose y comenzó a esperar su alimento a ciertas horas del día. La alimentación lenta les permitía consumir la mayor parte de los gránulos echados a las redes. Se encontró que para su maduración era importante una dieta balanceada con alto contenido proteico. A medida que los reproductores crecían, los investigadores seguían su desarrollo. Se registraba el crecimiento y el peso, y se tomaban muestras de sangre para determinar la presencia y el nivel de las hormonas naturales que indicarían la madurez. En algunos peces se insertaron gránulos hormonales de disolución lenta para probar si ello aumentaba la rapidez de la maduración gonadal e inducía el desove. Los resultados fueron en su mayoría negativos, tal vez a causa de la tensión provocada por la manipulación. Otras de las jaulas permanecieron sin tocar, con la esperanza de que los peces desovaran naturalmente. Redes de plancton colocadas al lado de las jaulas recogerían los huevos que se produjeran. En agosto de 1980 se descubrieron huevos en la superficie y las redes de plancton fueron izadas. Por primera vez en la historia del chanos, el pez había desovado naturalmente en cautiverio. Igualmente impresionante para los investigadores fue el hecho de que hubieran desovado aproximadamente a los 4 años de edad, en vez de los 6 o 7 que se estimaban necesarios para alcanzar la madurez sexual en estado salvaje. Se espera que los logros de SEAFDEC lleven pronto al establecimiento de viveros en que se use una combinación de jaulas flotantes en el mar y tanques de concreto en tierra para la incubación y cría de los reproductores. En los tanques los huevos pueden ser recolectados más fácilmente que en el mar. No obstante, como el desove natural es estacional, la inducción hormonal puede jugar un papel en asegurar el abastecimiento de larvas a lo largo de todo el año. Los desarrollos futuros deberán tener por guía una mayor investigación ecológica. Se requiere más información sobre los sitios naturales de desove y el movimiento de las larvas. Este trabajo ayudará a los investigadores a determinar la construcción de los futuros viveros de chanos, en lugares que no perturben, sino que por el contrario complementen tanto los criaderos naturales como el sistema de distribución del que derivan, al menos parte de su ingreso anual, unos 200,000 filipinos. La selección final de los viveros será recomendada por el Programa Nacional de Filipinas para la Reproducción del Chanos, que ahora establece puestos de investigación en todo el país y contempla aumentar la recolección de las larvas en sus áreas naturales. Sin embargo, se necesita algo más que mejorar el abastecimiento de larvas para aumentar la producción de chanos en Filipinas. La apertura de nuevas zonas para cultivo tampoco es la mejor solución,
puesto que las lagunas de cultivo se construyen normalmente en los manglares pantanosos, que constituyen áreas de cría de muchas especies marinas. Una destrucción extensa de los manglares podría causar graves perjuicios a otros sectores de la industria pesquera filipina. Todos estos aspectos han hecho que SEAFDEC emprenda una segunda etapa de investigación tendiente a encontrar los medios de intensificar, más que de expandir la industria de este pescado, para aumentar su rendimiento por hectárea. Se estudian varios diseños de lagunas, entre ellas las de fondo con doble nivel. Un nivel superior, ideal para el cultivo de algas, y uno inferior, más profundo y fresco, a donde los peces pueden refugiarse en la estación cálida. SEAFDEC trata de mejorar el control del agua en las lagunas. Para ello se prueban con puertas prefabricadas de concreto reforzado. Se incorporan al diseño tamices que impidan la entrada de predadores. Además, los investigadores aumentan su conocimiento sobre el tratamiento de las lagunas entre el momento de la recolección y el de la siembra, vaciándolas y secándolas para eliminar los predadores que logran entrar. Agregando cal para rectificar la acidez del suelo y decidiendo qué fertilizante debe usarse para estimular el crecimiento del lab-lab, un rico complejo de algas y vida animal diminuta con el que se alimenta el chanos joven. Actualmente se realizan investigaciones sobre nuevos sistemas de cultivo, por ejemplo, la cría de chanos con camarón, y un sistema de producción integrada para pollos y pescado, en el cual las aves fertilizan las lagunas al tiempo que producen huevos. Pero los resultados de esta investigación sobre ingeniería y manejo de lagunas no serán útiles a menos que mejoren las tasas de sobrevivencia de las larvas. Tal mejora depende del transporte apropiado de estas en agua oxigenada dentro de contenedores protegidos contra el sol, y de que se traspasen a las lagunas con extremo cuidado para evitar un traumatismo por el cambio brusco de temperatura. Con métodos de manipulación como estos, buena alimentación y control apropiado de temperatura y salinidad en los criaderos, la sobrevivencia hasta la etapa de alevines, cuando pueden ser transferidos a las lagunas más grandes, será mayor. El chanos juvenil también se desarrolla bien en agua dulce. La investigación de SEAFDEC sobre la reproducción y sobrevivencia de las larvas ha sido ampliada a la laguna de Bay, un lago dulce de 90.000 hectáreas cerca de Manila. Aquí, en los últimos 10 años, se han construido más de 15.000 hectáreas de corrales para peces, en uno de los desarrollos más importantes de la historia reciente de la acuacultura. El chano se alimenta directamente del rico fitoplancton de estas aguas. En unos 5 a 6 meses puede pasar del tamaño de alevín al tamaño comercial. En total, estos cultivadores proveen por lo menos 20.000 toneladas métricas de pescado al año, aproximadamente el 20% de la producción total de la acuacultura del país. Aún falta mucho para que el piscicultor filipino pueda aprovecharse por completo del trabajo de SEAFDEC sobre reproducción y cría del chanos. Pero los resultados de la investigación tienen potencial para aumentar muchas veces el rendimiento de las lagunas del pequeño cultivador, y la cosecha de las operaciones grandes podría doblarse. Más de la mitad de la población de Filipinas recibe menos cantidad de proteína al día que la recomendada por la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, el bangus, es decir,
El chanos de tamaño comercial es un alimento que muchos filipinos aún pueden costear. La investigación es, por tanto, un empeño valioso por tratar de resolver esta deficiencia proteica. Es un intento por incrementar la producción para hacer frente a la creciente demanda. Y la demanda es evidente. En las capitales de provincia y en Manila, los restaurantes se especializan en platos tradicionales de Bangus. El chanos es popular en todas partes. En esta etapa de la investigación, aún queda mucho por descubrir sobre el misterioso chanos en su estado natural. Pero los beneficios de la reproducción y cría en Filipinas repercutirán, sin duda, más allá de la población costera y los piscicultores del país. Los resultados podrían ser un día transferidos a las vastas aguas subutilizadas de otras costas del sudeste asiático, multiplicando muchas veces el área cultivada.